decíamos, y vamos a hablar de política con alguien que tiene muchísima experiencia política. Se trata del diputado nacional Eduardo Valdés. Eduardo, bueno, ustedes recordarán, fue uno de los hombres muy cercanos a Cristina durante los últimos años. Fue un hombre que festejó muchísimo porque era amigo personal de Alberto Fernández, el reencuentro entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner y la designación de Alberto como candidato presidencial, momento a partir del cual se transformó en un hombre muy cercano al nuevo presidente de la Nación. Lo acompañó durante su gira que terminó el viernes pasado en Europa y está en línea con nosotros. Eduardo, buen día. Ernesto Teneu te saluda. ¿Cómo te va? Un gusto. ¿Cómo va, Ernesto? Muy bien. Te hago la primera pregunta que se me ocurre sobre actualidad política, que yo miro con preocupación por la experiencia que tengo en haber visto internas en todos los gobiernos y especialmente en el peronismo. Cuando estaba siguiendo todo el debate sobre presos políticos y veía que se acumulan del equipo de los que dicen hay presos políticos 2 ministros, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el intendente de Avellaneda, dirigentes de derechos humanos, la jefa de gabinete, algunos de ellos pegándole directamente al jefe de gabinete de Alberto Fernández, Santiago Cafiero. Me preguntaba, por fuera de la discusión de fondo, si no hay un indicador de quilombo dentro del gobierno que es como muy prematuro a solo 2 meses, porque cuando el presidente dice no hay presos políticos, hay detenciones arbitrarias, ponerse a discutir la semántica de eso, en algún lugar es una desautorización al jefe de Estado, ¿o no? Sabias tus palabras, Ernesto, yo comparto. Yo tengo preocupación porque hay algunos que calientan mucho aceite y hay otros que salen a medir aceite. Y la verdad es que yo vengo de acompañar al presidente en una gira extraordinaria donde se ve a la Argentina y a Alberto Fernández, al presidente, como un hombre que en la región tiene cosas para ser un componedor de una situación muy compleja que está en los países alrededor. Y en ese sentido, tanto la canciller Merkel, el primer ministro de Italia, Conte, el presidente de Francia, Macron, y el presidente de España han jerarquizado a la Argentina, Alberto Fernández. Y la verdad, venir a la Argentina, volver y ver este debate, que en realidad están diciendo lo mismo, Ernesto. A mí me parece que si una persona fue detenida injustamente, fue juzgada injustamente. Si a vos te detienen a Milagro Sala por el delito de acampe, y resulta que sale Human Rights Watch, Amnesty International, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todo a decir que eso no corresponde, después le metieron 50.000 expedientes, una que tiró huevos al gobernador Morales o al que era el senador en ese momento, pero resulta que al senador lo desmintió Leandro Despuy, que era el que estaba con él cuando presentaron ese libro que le tiraron los huevos y le costó el puesto a Leandro Despuy en la Cancillería. Si una persona fue detenida, y te puedo decir también con la detención de otros que tenían que ver más con un marketing electoral que con la cuestión judicial de fondo. Te pongo el caso de Amado Vudú, que yo sé que puede generar discusión, pero aquella noche, 3 de la mañana, 4 de la mañana, que van, lo buscan en pijamas, ¿qué había pasado? Quien ordena la detención es el juez Lijo, que la semana anterior a esa semana en el Consejo de la Magistratura, la cuñada del hijo había dicho que el dinero que figuraba en su patrimonio no era de ella, sino que era de su ex marido y de su cuñado, y entonces tuvo que salir a hacer algo que él no había querido hacer antes. Todo eso que podemos hacer de cada uno de ellos, el motivo de que están saliendo a la luz cada una de estas cosas. A mí me parece que quien está mal detenido está mal juzgado. Nosotros no pedimos ni indulto, pedimos juicio justo, lo piden ellos. Hay una nota que les recomiendo que lean, dos notas en este debate. Graciana Peñafort. Graciana, que es la abogada de muchos de los que están detenidos injustamente y que nadie puede negar que estos 4 años ha litigado y fuerte en Comodoro Pi. Y también Carlos Barragán ha sumado hoy una muy buena que acabo de leer, y me parece que estamos diciendo lo mismo. O sea, si una persona ha sido mal detenida, seguramente estuvo mal juzgada, y esto lo tiene que resolver el Poder Judicial.
la Corte Suprema de Justicia. En eso no tengo ninguna duda. Ahora, también digo a los calentadores de aceite que frenen un cambio, porque decir que no existen detenciones ilegales tampoco es justo. En fin, me parece que... Perdóneme, Valdés, Gustavo Gravia lo saluda. Sí, Gustavo. Sabía que era el primero que me iba a preguntar. No, sí, me interesa porque tengo una mirada distinta, porque usted dice, bueno, esto lo va a tener que resolver la Corte Suprema, pero, por ejemplo, en el caso de Milagros Sala, una de las condenas, uno de los procesos, ya fue juzgado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, estoy hablando, pasó por todas las instancias de Jujuy, que hasta alguien podría decir, la justicia de Jujuy está amañada con Gerardo Morales, hasta el Tribunal Superior de Justicia de Jujuy está amañado por Gerardo Morales, pero la causa terminó llegando a la Corte Suprema, y la Corte Suprema de Justicia ratificó todas las instancias previas y le confirmó la condena en la primera causa que tuvo Milagros Sala, con lo cual, de ser la posición suya concreta y real, estaríamos hablando de que la Corte Suprema de Justicia también está amañada. No, yo no me lleves a ese lugar porque no lo he dicho, no lo pienso, no tiene nada que ver. Yo te digo una cosa, Gravia. Si el presidente del Superior Tribunal de Jujuy acaba de confesar, lo acabamos de escuchar por teléfono, sí, hablando con otra persona. Está en juicio político, afortunadamente. ¿Quién? El presidente del Tribunal Superior de Jujuy se votó en la legislatura la semana pasada que va ¿Pero a vos te parece que le votan el juicio político porque él confiesa ante una persona que no pensó nunca que lo iba a grabar? No, perdóneme, yo no estoy diciendo eso, digo que está en juicio político y digo que bien en juicio político está y ojalá se sepa la verdad, pero lo que yo le discuto a usted... Déjame terminar el concepto, me parece que vos estás más en defender el statu quo que en dejarme dar los argumentos. No estoy en eso, pero defienda. Si el propio presidente del Superior Tribunal dice que no hay motivos para haber metido presa más que la voluntad política del gobernador, ¿qué querés que diga? Confesión de parte, relevo de prueba, Gravia. ¿Qué querés que yo sea? Más pruebas que esa, si no la querés ver, me podés ir con la Corte, con la Procuración, con lo que quieras, pero te lo está diciendo el presidente del Superior Tribunal. Un colega tuyo descubre que a Manfredi, para que diga que vudú es malo, feo y sucio, le pagan 1,5 millones de pesos en el gobierno. ¿Te parece que eso no es necesario, no es suficiente para empezar a revisar qué pasó con esta causa? Yo no te estoy pidiendo indulto, te estoy pidiendo juzgamiento. No, yo creo que sí que hay que revisar, si usted quiere, cada una de las causas donde puede haber irregularidades, y para eso está la Cámara de Casación, para eso está después la Corte Suprema de Justicia, pero hay una diferencia porque, según contó ayer Estela Carlotto, lo que dijo es que el presidente le confesó a ella que no son presos políticos, porque un preso político es alguien que está preso sin haber tenido un debido proceso, y que en estos casos sí hubo debido proceso. Esas son las palabras que Carlotto dijo que le dijo el presidente. Bueno, ¿y qué pasa con eso? No, bueno, hay una diferencia. Usted está diciendo que no hubo debido proceso. Pero por eso usted está diciendo que no hubo debido proceso. Yo digo que una persona que fue mal detenida no fue juzgada justamente. Absolutamente. Eduardo... Es más, te voy a decir una cosa. ¿Vos te acordás? Mirá con lo que me voy a meter. Y políticamente absolutamente incorrecta. ¿Vos te acordás por qué qué día lo detuvieron a Ricardo Jaime? La verdad, el día no me acuerdo. Bueno, un sábado. ¿Sabés qué pasaba? ¿Sabés qué estaba haciendo Jaime en ese momento? Sacando el pasaje para venir a Córdoba y para venir a Buenos Aires de Córdoba para ponerse a derecho el lunes. Pero ¿qué pasaba el domingo? Salían los Panama Papers. ¿Te acordás? No me acuerdo, pero ahora que usted lo refleja, no tengo duda que debe ser así. Fue así. A ver, las detenciones correspondían a una estrategia de marketing, no a una estrategia de lógica jurídica. Pero yo eso se lo compro, Valdés. Vos, yo, cualquiera, tiene derecho, o sea, cuando te están juzgando, aún por lo peor, si todavía no te sentenciaron, esperarlo en libertad. Pero se usaron las detenciones de los más malos, de los más feos, de los más sucios, como estrategia de marketing, hasta la del Pata Eduardo, Medina. me permitís, bueno, es un caso, el Pata Medina es un buen caso para argumentar de que no siempre aquel que está mal detenido está mal juzgado.
puede ser que sea mal detenido una persona y después vos conocés las acusaciones respecto de barras bravas, de corrupción en el sindicato, etcétera, etcétera, decís, ¿cómo esta persona no está detenida bien? Pero no siempre que está mal detenido. Esto, Ernesto, como un sistema, no está bien. Y depende, porque a veces... Y esto fue un sistema. Mirá, a mí me llega ayer, Eduardo, me llega ayer un video que me gustaría mandárselo a Voz y Agravia, donde animales sueltos, Daniel Santoro, no sé si ustedes lo vieron, anuncia una semana antes todo lo que va a pasar con Van der Broele respecto de el arrepentimiento, y que Patricia Bullrich está negociando 1,5 millones de pesos, que es lo que pide, que es lo que está bien, pidiendo. Perfecto, pero a ver, en cualquier caso eso lo define la justicia. Escuchame, los anunciaban por televisión lo que todavía no había pasado. Eduardo, me permitís, vos tenés tanta experiencia como yo en ver causas judiciales, quizá más que yo. Y sabés perfectamente que cuando vos hablás con un abogado, un defensor que sea por motivos políticos o como por motivos profesionales de una persona, así sea el padre Grassi, 4 tomos hay para defender la improcedencia del procedimiento en los juicios con el padre Grassi, o un militar de la dictadura. Gabriel, casualmente hablas de un... Espera. Lo que quiero decir, siempre hay argumentos para decir que los procesos fueron injustos. Ahora, en esa dinámica, quien define si es injusto o no, no es el abogado o el militante político del sector de la persona que está detenida, es el juez. Eso pasaría con vos, conmigo, con Grassi, y debe pasar, a mi entender, con Devido, Vudú, Jaime, López, Cirigliano y todos los que están detenidos del sector político al que ustedes pertenecen. Ahora, lo que yo quiero preguntar por fuera de esta discusión es, de acuerdo, si están de acuerdo, ¿por qué se manifiesta tanto desacuerdo? Si es una cuestión semántica, ¿por qué aparece Kicillof? ¿Por qué aparece Guado de Pedro, Ferraresi, María Teresa García? Cantidad de gente que sale cuando Alberto dice no hay presos políticos, hay detenciones arbitrarias, dicen no, hay presos políticos, y le discuten a Alberto, a veces pegándole duro inclusive al principal colaborador de Alberto como Santiago Cafiero. Lo de Ferraresi o lo de María Teresa García fue bastante evidente. ¿Por qué pasa esto? Mirá, no lo sé, ni me gusta, de un lado y del otro, a la inversa, no me gusta. Pero yo quiero seguir con el otro tema, que es el de fondo. Decime, a Cristina Fernández de Kirchner la citaron a 8 indagatorias en un solo día. 8. Que coincidía casualmente ese día con el cumpleaños de su marido muerto. Un mismo juez, un mismo fiscal, Bonadío Stornelli. Está mal, pero eso no quiere decir que sea inocente. Pará, déjame terminar. Esas 8 indagatorias fueron después elevadas a juicio oral y público, convalidadas por el Superior Tribunal, por la Cámara, que casualmente fueron jueces puestos por decreto, no por concurso. Yo te pregunto, siguiendo la tesis de Gravia, 8 indagatorias en un día, convocadas el día de la muerte, el día del cumpleaños de su marido muerto. Esas 8 indagatorias, para Eduardo Valdés, y lo firmo, son ilegales. Está bien, esas causas tienen que volver al estado previo a las indagatorias, por más que han sido convalidadas por todas las instancias superiores según Gravia. Y yo digo que esos jueces no obraron a derecho. Lo digo, lo suscribo. Está bien, y lo es una opinión como cualquier. Hay otras opiniones. Todo está bien, no está. Perdóname, hay gente que opina esto, hay gente que dice que la evolución de su patrimonio ha sido tan exuberante y fue protegido ese juicio por un juez como Yarvido antes. Hay gente que dice, hay gente que dice que hubo ensañamiento después, hay gente que dice que hubo impunidad antes. Lo mismo respecto al Pata Medina. A mí me impresiona mucho la defensa que vos hacés de la detención de Jaime, porque en el medio hay 50. Yo no hago perdón, ahí en el medio hay 52 muertos. De la detención. Cuento por qué sucedieron. No, está bien, pero si vos seguís el razonamiento, si se detiene mal a alguien, se lo juzga mal. En el caso estamos hablando de la tragedia 11, que se juzgó durante la gestión de Cristina, que no hubo prisiones preventivas antes, y tenés preso o condenado por esto de Julio Devido, secretario Juan Pablo Schiavi, etcétera. A ellos también hay que liberarlos. Entonces yo lo que ya veo una cosa de indiscriminación absoluta. A a José López está detenido sin condena. ¿También hay que liberarlo, el de los bolsos? Entonces yo lo que veo es, en algún lugar... Me gusta porque ustedes ponen en boca mía cosas que yo jamás... A Cirigliano también hay que liberar. Yo no dije nunca que hay que liberar a nadie, dije juicio justo. Bueno, ¿y quién decide eso? ¿Y quién decide que eso? toda persona merece, hasta que lo condenen,
hasta que es condenado, seguir su juicio en libertad. Estoy de acuerdo. También dije, porque estoy hablando de garantías que establece la Constitución y la ley, no son cosas de Eduardo Valdés. Estoy de acuerdo con las dos cosas. Juicio justo y que nadie puede estar en duda con eso. Bueno, hay gente que sí, pero yo estoy de acuerdo con las dos cosas. Ahora, bueno, ¿quién decide? Estamos de acuerdo. No, pero ¿quién decide que es un juicio justo? No lo decide la opinión de Eduardo Valdés, ni de Ernesto Tenemo, ni de Gustavo Gravia. Lo decide la Corte Suprema o la Cámara de Casación. Pero yo te estoy poniendo elementos objetivos y te estoy diciendo. Bueno, hay otros que tienen otros elementos objetivos, Eduardo. Eduardo. De Jujuy dice que fue que no había causa para condenar a Milagro Sala, sino que era la voluntad política del gobernador. Si te estoy diciendo que a una persona ¿Vos escuchaste hablar llorando a las... Le llevan 8 juicios orales después de 8 y Eduardo, de su mismo día con un salvajismo pero... que es convocada por el día del cumpleaños de su marido muerto. ¿Qué querés que te diga? Te estoy dando los elementos, a pesar de que... Yo quiero que todos seamos iguales ante la ley, que todos seamos iguales ante la ley. No puede ser que la insistencia en juicios justos sea solamente para quienes fueron funcionarios del gobierno anterior. No puede ser que sea solo. Claro, entonces yo estoy de acuerdo. Claro Dispuesto, si se abre esa discusión, tiene que abrirse con honestidad respecto de hay decenas de militares de la dictadura militar presos con prisión preventiva y sin condena, y ustedes no abren esa discusión. Hay un montón de gente detenida sin condena de delitos comunes 40%. Y nadie tiene un ministro diciendo, che, esos son presos políticos por juicio justo. Si ustedes hurgan en los archivos, no hace mucho, hace 2 meses, 3 meses, creo que era la última semana de Macri, o 2 semanas antes de que se vaya Macri. A mí me pareció tan aberrante que la citen salvajemente a Laura Alonso, a pesar que he tenido todas las discrepancias que he tenido, porque esta calecita a mí no me gusta, hoy por ti. Pero por supuesto que no, pero escúchame. Entonces, yo sinceramente no soy de las personas vos planteás vudú tal cosa. Vudú, a ver, yo recuerdo cuando se cargó Vudú y Cristina, un procurador general que hoy se lo reivindica para no ser juzgado por un allanamiento. O sea, el régimen que vino después sobre Vudú, que a mí no me gustó nada, la famosa foto en pijama, procede a un proceso donde había impunidad sobre Vudú a tal punto que un allanamiento generaba la caída nada menos que de Rigui. Entonces, en la historia que cuentan de los procedimientos improcedentes de la justicia, falta la parte anterior. La parte donde no se juzgaba nada y donde un juez movía una pestaña y empezaba una ofensiva sobre ese juez que era terrible. La ofensiva contra Rafecas, que ahora es candidato a procurador general por ese allanamiento. La ofensiva contra Fait, porque no hacía lo que quería la Corte Suprema, que era un tipo incuestionable. Si toda esa parte no se recuerda en la parte que de repente nos volvemos garantistas. Entonces yo estoy de acuerdo que los juicios tienen que ser justos. Lo decide la Corte. Eso es lo que pasa. Lo decide la Corte, que es lo que dijo Felipe Solá el otro día. Pueden ser injustos. Quien decide si es justo o no, lo decide la justicia. Y por supuesto que vos tenés una opinión como otros tienen otra. Por supuesto que eso sí. Yo empecé diciendo que la Corte Suprema de Justicia es la que tiene la última decisión. Yo dije eso. Si ustedes ven la primera parte que hablé con ustedes de hoy, dije eso. Dije que no está en manos del presidente de la Nación, lo tiene la Corte Suprema de Justicia. Ahora, permítanme también decir las cosas que a mí me parece que estuvieron mal hechas, y corresponde ser juzgado como a cualquier ciudadano argentino. A mí no me parece legitimar, yo he marcado las situaciones, pero la verdad es que yo creo que toda esta discusión en la cual estamos nosotros, y que sea así, que no es culpa de ustedes, sino que yo he visto que ha sido el fin de semana las notas del día, no condice con la visión que se tiene de este nuevo gobierno en el mundo. Gracias a Dios, y permítanme decirles que no solo fue la gira de Estados Unidos, la gira de Europa, que fue extraordinaria, donde a todos le planteaban a Alberto, la mirada que tienen sobre Alberto y sobre la Argentina es el país que puede estabilizar una región una zona que está muy convulsionada. También veamos que en Estados Unidos Donald Trump ha recibido al embajador Argüello en un hecho inédito, que es sin haber estado los 10 días hábiles antes en Washington, ni siquiera de haber sido aprobado por el Senado de la Nación. Eso es un gesto de acercamiento, a pesar de que nosotros tenemos a Evo Morales en la Argentina, y a pesar que Evo Morales va a ganar las elecciones en Bolivia. O sea, Alberto Fernández
tiene una idea y un concepto sobre cómo relacionarse con el mundo desde un momento en Europa. Les voy a hacer una confesión. Macron le valoraba mucho en la conversación que yo participé al lado de Alberto, que Alberto tuviera diálogo con Maduro, porque no están de acuerdo en esta arrasar con el que no piensa distinto, muy por el contrario, y él tiene diálogo con el presidente de la Asamblea, lo dijo Macron, pero estamos en un mundo que los que quieren vivir pensando más en puentes que en muros, es muy valorado Alberto Fernández, y por eso es que no están dispuestos a permitir que Argentina sea ahogada por la deuda financiera que tiene. Y ahí vienen las solidaridades. Yo la verdad que te escucho y creo que efectivamente hay dos mundos. Hay un mundo de un gobierno que intenta apoyarse sobre posturas moderadas y con cierto respeto a la independencia de poderes, y hay un mundo también dentro del peronismo, y especialmente dentro del kirchnerismo, no todo el kirchnerismo obviamente, algunos sectores que estas posturas moderadas no les gusta. Y que me parece, te respondo lo que yo creo, que la postura moderada respecto de que la gente que tiene prisión preventiva sin condena tiene que ser liberada, pero el resto tiene que decidir la justicia, genera resistencia en ese núcleo duro que tiene el kirchnerismo, que se expresa en distintas posiciones, algunas justificadas. Yo lo escuchaba a Kicillof y decía, mirá lo que viví yo en la justicia, y la verdad que tiene mucha razón en lo que dice, pero expresa esa bronca y esa historia, se expresan estas cosas que no son lo mismo que lo que está planteando el gobierno, y me parece que no es solamente sobre presos políticos, es sobre postura internacional, es sobre algunas medidas económicas, etcétera, que ya empieza a haber ruido, pero yo te lo preguntaba a vos, no importa tanto lo que diga yo. Yo creo que hay una cosa que no nos pueden decir a los peronistas, que no somos sinceros y debatimos todo de cara a las cosas, y bueno, a veces los debates me gustan más, me gustan menos, pero son los que se están dando, y salgo y doy la cara y digo lo que pienso. Pero yo creo que la mayoría de la masa crítica no le gusta estos debates, y son más somos una pequeña minoría los que nos prendemos en eso, ¿viste? La gente quiere que le resuelvan los problemas de la comida, de la vida, del trabajo, y eso se va a resolver con el acuerdo que el presidente de la Nación está trabajando con los países que visita, con el Fondo Monetario Internacional, y creo que esa es la verdadera parte de la historia, me parece. Dale. Eduardo, te mando un abrazo grande y gracias por atendernos siempre. Abrazo grande, gracias. Era Eduardo Valdés, diputado nacional, 8:13 de la mañana, ya está con nosotros Tamara Pettinato. Tamara, después de un fin de semana... ¿Qué? Caracterizado como que... No.